vamos a hablar acerca de las publicaciones en acceso abierto. Sabemos que la web nos ofrece un montón de recursos de información útiles para nuestra comunidad de usuarios, y entre esa cantidad de recursos encontramos a aquellos que están disponibles en acceso abierto. ¿Pero qué sería esto? ¿Qué entendemos por acceso abierto? Básicamente es la disponibilidad gratuita en Internet de la literatura científica erudita. Lo que se pretende es proporcionar una alternativa que, aprovechando las tecnologías de información y de comunicación, logren maximizar la capacidad de distribución y acceso de los resultados de la investigación, reduciendo los costos involucrados en ello. ¿Cómo es que surge esto? ¿Por qué tenemos esta situación del acceso abierto? Bueno, generalmente se ha dado que muchos organismos públicos financian las investigaciones cuyos resultados son comercializados por empresas privadas, quienes tienen altas ganancias y además imponen restricciones de acceso a esos materiales. Esto ha dado lugar a una situación de monopolio, donde pocas empresas comerciales concentran las más prestigiosas revistas y también han incrementado en los últimos años el precio de las suscripciones de maneras exorbitantes. Las bibliotecas en esta situación se han visto necesitadas de cancelar suscripciones o de incrementar el presupuesto para las suscripciones de revistas en detrimento de la compra de monografías. También trabajando de forma consorciada para tratar de solventar los gastos que implica este tipo de situaciones. Entonces, lo que suele decirse es que se planteó una situación paradójica en la que los científicos tienen dificultad para acceder a sus propios trabajos y a los de sus colegas, a pesar de que es el propio científico el que produce ese material, es el propio científico el que ofrece ese trabajo de forma gratuita a las revistas, y ese trabajo de ese científico ha sido financiado muchas veces con fondos públicos. Entonces es como una ironía esta cuestión de estar pagando varias veces por el mismo trabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la universidad financia un investigador, ese investigador obtiene unos resultados de su investigación y entonces los publica en una revista, pero para poder acceder él o sus colegas a ese artículo publicado, se tiene que pagar la suscripción de la revista. Entonces realmente es como bastante ilógico el circuito que se fue dando de comunicación científica. A raíz de esta situación es que surgió de alguna manera este movimiento conocido como acceso abierto, que lo que intenta de alguna manera es limitar las restricciones impuestas por los editores y pretende aprovechar las redes de información para poder compartir el conocimiento también de una manera inmediata. Ustedes saben que los artículos que se presentan en una revista muchas veces tardan entre 6 meses y un año en salir publicados. ¿Cuáles fueron los primeros antecedentes del acceso abierto? Bueno, hay varios. Nosotros vamos a mencionar rápidamente 3, como son ARXIV, que es el primero, que es un repositorio creado en 1991 por un físico, donde propuso reunir ahí todos los papers del área de la física como un mecanismo de publicación rápida e inmediata para compartir con los compañeros y los colegas las informaciones. Hoy en día es un repositorio bastante grande, tiene 1 millón, casi 2 millones en realidad, de documentos de las áreas como la física, la matemática, la informática, la biología y la estadística, y bueno, se reconoce a este repositorio como un nuevo modelo de comunicación científica que dio inicio a toda esta movida de alguna manera del acceso abierto. Otro antecedente importante tiene que ver con Spark, que fue creado en 1998 y básicamente es una alianza entre bibliotecas y academias y institutos de investigación que tratan de encontrar alternativas a las publicaciones científicas comerciales a raíz de este alto precio que ellas tienen. Y otro antecedente también importante es PLOS, que surge en el año 2001. Esto fue a raíz de una solicitada que hicieron los científicos que firmaron una carta en la que, dirigida a las editoriales del área científica, solicitando que los materiales que se publicaban en sus revistas tuvieran un acceso libre, digamos, a partir de los 6 meses de su aparición. Que si las editoriales no se comprometían a esto, ellos se comprometían a no publicar más en esas editoriales. Tuvo su repercusión esta carta, y bueno, a partir de ahí, de alguna manera, muchos se sumaron a esta iniciativa para hacer publicaciones en acceso abierto y tener disponibles los materiales en un tiempo mucho más corto. Cuando hablamos del acceso abierto, es muy común que se mencionen a las 3 B. ¿Qué son las 3 B? Son las 3 declaraciones en las que se fundamenta
el movimiento de acceso abierto, la Declaración de Budapest, la Declaración de Bethesda y la Declaración de Berlín, que se dieron en los primeros años de la década del 2000. La Declaración de Budapest fue producto de una organización que se dio en un evento organizado por el Open Society Institute, en la que participaron personas de distintas disciplinas y países. Y básicamente lo que hace esta declaración es solicitar o de alguna manera abogar por la supresión de las barreras que limitan el acceso a los resultados de investigación, considerándolos como un bien universal al que todos tienen derecho. Esta declaración, otra cosa importante, además de establecer la definición de lo que sería el acceso abierto, lo que hace es plantear cuáles serían para ellos las vías para lograr ese acceso abierto. Y ahí mencionan a dos vías, la vía dorada y la vía verde. La vía dorada es aquella vía en la que consiste en que el investigador publique esos trabajos en revistas de acceso abierto, lo cual inmediatamente pondría su trabajo en disponibilidad. Por otro lado, la vía verde implica que el investigador autoarchive ese documento en un repositorio institucional o disciplinar que sea de acceso abierto, con lo cual, si bien en la revista va a estar cerrado el artículo y si alguien la quiere leer tiene que suscribirse, bueno, va a haber una copia en un repositorio de acceso abierto en el que aquella persona que no pueda o no quiera suscribirse a la revista tenga la oportunidad de acceder a ese material. En el caso de la declaración de Bethesda, lo que hace es complementar la declaración anterior, pero establece de alguna manera o resalta dos aspectos. Por un lado, que el derecho de autor es algo que se va a garantizar en el movimiento de acceso abierto. No es que estamos rompiendo con el derecho de autor, sino que lo que estamos haciendo es planteándole al autor que reserve ciertos derechos para que pueda, a posteriori de la publicación de su obra, poder reutilizarla o difundirla. Y por otro lado, lo que establece esta declaración es que, en cuanto a los repositorios de acceso abierto, tienen que ser repositorios que estén bien establecidos, es decir, que posibiliten la interoperabilidad entre ellos y otros sistemas y que de alguna manera aseguren la preservación a largo plazo. En el caso de la Declaración de Berlín, lo que hace es, de alguna manera, tratar de implicar a los investigadores con el acceso abierto, convenciéndolos o motivándolos para que depositen una copia de su producción en un repositorio de acceso abierto y para que publiquen sus artículos en revistas de acceso abierto. Vamos a detenernos un poquito en la vía dorada. Dijimos que la vía dorada era publicar en revistas de acceso abierto, ¿sí? Bien, esto fue la línea inicial del acceso abierto. Hoy en día, cuando hablamos de la vía dorada, nos referimos no solo a publicar en revistas de acceso abierto, sino también a publicar libros en acceso abierto. Son publicaciones que tienen sus propios mecanismos de control de calidad, están editadas en formato digital, libremente accesibles, pero lo importante es que los autores retienen sus derechos a través del uso de licencias Creative Commons y puedan perseguir fines comerciales o no, según se haya definido en la licencia. Existen varios sitios donde podemos enterarnos qué revistas y libros existen con esta modalidad de acceso abierto. Uno de los más conocidos es DOAJ, el Directorio de Revistas de Acceso Abierto. Ustedes a través de este sitio, que los invito a consultar, pueden acceder a 15.000 revistas que están disponibles para que el usuario pueda hacer búsquedas por título, por autor o por tema. Otro sitio que podemos consultar es Open Science Directory, que es un sitio elaborado por UNESCO y por la Universidad de Hasselt, donde van a tener acceso a alrededor de 13.000 revistas científicas. Por otro lado, también está la iniciativa de Cielo, donde podemos encontrar revistas científicas que provienen de América Latina y el Caribe. Hoy en día hay alrededor de 1.778 revistas que son recuperables a texto completo. Otro sitio interesante para mencionar, en el caso particular de los libros en acceso abierto, es DOAB, que reúne alrededor de 30.000 títulos de libros electrónicos de unos 393 editores de alrededor del mundo. Y además, el otro sitio donde podemos encontrar libros electrónicos es Cielo Libros. Este tiene un poco menos, tiene unos 838 títulos en acceso abierto, que generalmente corresponden a países de América Latina y el Caribe. En el caso de la vía verde, que es la segunda vía del acceso abierto, habíamos dicho que tenía que ver con el autoarchivo de los trabajos en un repositorio de acceso abierto. ¿Qué sería un repositorio? Básicamente es una colección de objetos digitales basada en la web de material académico producido por los miembros de una institución o de varias instituciones y que tiene una política definida.
Pero lo interesante del repositorio es que tiene una serie de características que lo diferencian de otros artefactos, y que son básicamente 4. El autoarchivo, es decir, el repositorio está pensado para que sea el autor, el creador, quien deposita el trabajo en ese repositorio, o una tercera persona en su nombre. Este tipo de artefactos son interoperables. Esto quiere decir que utilizan una serie de procesos normalizados que permiten de alguna manera la comunicación entre sistemas. Por otro lado, otra de las características importantes es la libre accesibilidad, es decir, no requiere registro para que los usuarios puedan acceder a los materiales que están depositados en el repositorio. Y por último, una característica fundamental también de los repositorios es que pretenden la preservación a largo plazo de esos materiales. Existen muchos tipos de repositorios, según el criterio por el que se esté haciendo la tipología. Podemos hablar de repositorios generales, de repositorios especializados, de repositorios de documentos, de repositorios de datos, de repositorios institucionales o repositorios temáticos, o huérfanos, que es decir, que no pertenecen a ninguna institución ni a ninguna disciplina. También podemos hablar de repositorios nacionales, regionales, mundiales, que son más bien conocidos como recolectores, no tanto como repositorios. Y también podemos hablar de repositorios centralizados o distribuidos o consorciados. De todos estos, a nosotros en la materia nos interesan particularmente dos, que son los repositorios institucionales y los repositorios temáticos. Los institucionales son creados por las propias instituciones para depositar las producciones de sus propios miembros, de manera que eso esté disponible para la sociedad y que de alguna manera sea un activo importante para esa organización. En el caso de los temáticos, son repositorios creados por grupos de investigadores en un área disciplinar en concreto, y la idea es, bueno, de alguna manera fomentar la comunicación en un área disciplinar en particular. Generalmente los repositorios pueden tener distintos tipos de documentos, por ejemplo, pueden tener documentos del ámbito científico, del ámbito académico, o también documentos institucionales. ¿Qué estaríamos entendiendo por documentos académicos? Bueno, las guías de estudios, el material audiovisual, los apuntes de clases, bibliografías, presentaciones usadas en las clases, como esta que ustedes están viendo. ¿Qué estaríamos entendiendo por materiales científicos? Las tesis, tanto de grado como de posgrado, los materiales audiovisuales que se realizan, las revistas, las patentes, los conjuntos de datos. ¿Qué serían materiales institucionales? Las memorias, los reglamentos, los boletines institucionales, los informes técnicos, las fotos que tienen que ver con el contexto institucional al que pertenece el repositorio. El repositorio en general ofrece beneficios a distintas comunidades. ¿En qué sentido? A la institución le permite maximizar su visibilidad de impacto. A los científicos, bueno, que se incremente el impacto de sus trabajos. En el caso del sector productivo, bueno, permite tener facilidad de contacto entre científicos y especialistas de cara a una mejor transferencia de los resultados de investigación. En el caso de la sociedad, maximiza los rendimientos de la inversión que han realizado para la creación de ese repositorio y de alguna manera también maximiza la comprensión de la ciencia global. Y en el caso del aprendizaje y de la educación, es importante porque son un mecanismo para poder crear y compartir conocimiento y de alguna manera proporcionar un acceso coherente a materiales que se necesitan para llevar adelante el estudio y la investigación. Cuando hablamos del acceso abierto, hay una serie de cuestiones relacionadas a los aspectos legales que también aparecen y que es importante conocer. Casi todos los repositorios proporcionan por defecto el acceso libre a los documentos, pero algunas veces vamos a encontrar que los documentos están embargados. Esto quiere decir que no están disponibles para la visibilidad pública. Esto va a depender de la cesión de derechos que haya hecho el autor del trabajo al editorial donde lo publicó. Muchas revistas ya tienen establecido cuáles son sus políticas de derecho de autor, y para poder conocerlas podemos consultar un sitio que se llama Sherpa Romeo o Dulcinea en el caso de revistas españolas, porque ahí ustedes van a encontrar información acerca de lo que permite cada editorial depositar en el repositorio. Otra de las cuestiones que también está relacionada a los repositorios es el concepto de mandato. Es decir, el mandato es como una normativa que obliga a depositar un documento en el repositorio de la institución en particular. Este ha sido un método eficiente para convencer a muchos investigadores a que depositen sus trabajos, y bueno, si les interesa ver qué mandatos existen a nivel mundial, se puede consultar una fuente que es Roadmap, donde se registran cuáles son las políticas institucionales en materia de acceso abierto y autoarchivo en distintas instituciones.
Si nosotros quisiéramos conocer qué repositorios existen, podríamos consultar OpenDoor. Es un directorio de repositorios de acceso abierto que hoy en día reúne alrededor de 5.000 y pico de repositorios. Es un sitio interesante como para descubrir qué repositorios existen a nivel mundial. Para finalizar, lo que queremos comentar es que todas estas actividades relacionadas con la creación de repositorios, sobre todo los institucionales, afectan a la gestión de colecciones tradicional de la biblioteca, porque por un lado nos aportan nuevos tipos documentales, ¿sí? Esto que hablábamos hoy de contenidos científicos, académicos, institucionales. Por el otro lado, hay una necesidad de familiarizarse con la legislación vigente en materia de propiedad intelectual, para saber qué materiales se pueden subir sin problema. Es necesario establecer nuevas relaciones con los miembros de la institución, y por el otro lado, la necesidad de capacitarse en temas diversos dentro de nuestra disciplina, como son, por ejemplo, el tema de la preservación digital, ya que los repositorios dentro de sus objetivos tienen la preservación a largo plazo.